Muy buenos días. Estamos iniciando la semana 3, la unidad 3, con el tema. Muy buenos días. Estamos iniciando la semana 3. Del cardenismo al México actual. Mil disculpas, estamos iniciando con un nuevo programa que desconocíamos, toda vez que, como ustedes se habrán enterado, YouTube dejó de prestar el servicio de Hangout, por lo cual ahora tenemos que poner otro tipo de codificadores. Y bueno, pues estamos en esta etapa de ir aprendiendo, de ir probando, y ojalá que todo se dé de la mejor manera para llevar hasta ustedes la emisión en vivo de esto que es la sesión correspondiente a la semana 3, unidad 3 del módulo 9. ¿Cómo están? Mi nombre es Alfredo Carmona. Nuevamente me da gusto estar aquí y vamos a ir compartiendo con ustedes los contenidos de esta semana. Decíamos del cardenismo al México actual. Ok, ya estamos aquí.
Bueno, ¿qué es lo que vamos a realizar esta semana? Vamos a primero que nada revisar nuestros aprendizajes esperados. Se espera que desarrollen los siguientes aprendizajes. Conoce las características y consecuencias del cardenismo, como son la reforma agraria y la nacionalización del petróleo. Identifica la institucionalización del país en el México post-revolucionario. Analiza el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional. Distingue las aspiraciones ideológicas, políticas, económicas y sociales de diversos movimientos y asociaciones. Explica el fenómeno de la globalización y su influencia en la política exterior mexicana. Emite opiniones de las distintas problemáticas del México contemporáneo. Esos son los aprendizajes esperados. Bien. Actividades de la semana que vamos a realizar en esta ya la tercera semana del módulo. Qué rápido. Entonces vamos a ir revisando qué es lo que vamos a hacer. Ya saben, actividades integradoras 2 para esta semana. La actividad integradora 5, que es institucionalización de México y movimientos sociales. Después de la revolución, el país recayó en un orden que fue recobrando paulatinamente, y una de sus principales estrategias fue la creación de instituciones. Entonces revisen los recursos, el cardenismo y la creación del PNR, PRM y PRI. Aunque la revolución acabó, los mexicanos siguieron y hemos seguido luchando por conseguir justicia y hacer frente a las necesidades sociales en diferentes ámbitos, para lo cual nos movilizamos. Revisa algunas de las más importantes en los recursos: creación de la identificación oficial, o sea, la creación de lo que es el INE, el IFE, la credencial de elector, el movimiento estudiantil de 1968, la sociedad civil en el terremoto de 1985, la crisis del Partido Único, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las elecciones en el 88 y la transición democrática. Revisen esos recursos para que se ayuden a realizar esta actividad integradora. La actividad integradora 6 se refiere a la política exterior mexicana. Uno de los grandes retos a los que se enfrenta México es la globalización, especialmente en términos económicos. Van a analizar más sobre esta política exterior y ayúdense de los recursos, modelos de sustitución de importaciones, que fue un modelo que estuvo vigente en México durante muchos años y que nos llevó a crecer a más del 7% anual. Entonces, como todo modelo económico, tiene que irse renovando e ir cambiando, ir adecuándose a los tiempos. Ese modelo desgraciadamente fue decayendo
y surge la liberación económica que van a poder revisar en este recurso. Los organismos internacionales en la economía nacional, ¿qué papel desempeñan? La economía nacional y los desafíos actuales que enfrenta nuestro país. Van a realizar su actividad de habilidad socioemocional número 18. Superan los prejuicios de valor y la antipatía. No olviden ingresar a la asociación de tutoría para realizar su habilidad socioemocional. Identificarán sentimientos, pensamientos y reacciones que pueden tener ante una persona difícil o que no les agrade, y a partir de ello reflexionar sobre cómo generar juicios respecto de ellas u otros. Entonces ingresen al tema relaciones constructivas en la sesión de tutoría y participen activa, respetuosamente, empática y tolerantemente con sus compañeros a partir de sus aportaciones y la explicación de tutoría, ¿ok? Entonces van a hacer la actividad socioemocional número 18. Van a participar esta semana, de hecho ya lo están haciendo en el foro de Aprendiendo, para reflexionar sobre los movimientos sociales de los últimos 100 años en nuestro país. Comenten cuáles consideran que son importantes, cuáles conocen, cuáles están vigentes o cuáles ya decayeron o cuáles eran buenos o no, y respondan a las preguntas. ¿Qué movimientos sociales en México han sido trascendentes? ¿Qué demandas consideran que han sido las más relevantes? ¿Qué consecuencias han tenido estos movimientos, como la conformación de nuevos organismos, las reformas a las leyes? ¿Consideras importante que se realicen estos movimientos? ¿Por qué? ¿Has sido partícipe en algún movimiento social? Entonces participen y respondan colaborativamente en el foro, respetando las normas para la convivencia en entornos virtuales. Dos actividades formativas. Esta semana la actividad formativa 5, en la cual reforzarán los conocimientos adquiridos sobre la historia del México contemporáneo, lo mismo que con la actividad formativa número 6. Entonces, actividades formativas México contemporáneo 1 y 2, que corresponden a las actividades formativas número 5, número 6. Respondan a los cuestionarios y recuerden que tienen 3 oportunidades, y donde obtengan la mayor calificación es con la que se quedan. Bueno, vamos entonces a entrar de lleno a ver los pasos y ver nuestra actividad integradora número 5. ¿Cómo la vamos a realizar? Institucionalización de México y movimientos sociales. El propósito es identificar los propósitos de la creación de diferentes instituciones, así como la conformación de movimientos sociales. Para esto lo que necesitan saber es reconocer las características del cardenismo, identificar las instituciones que surgieron en la época postrevolucionaria, reconocer los propósitos de la generación de movimientos sociales, buscar información fidedigna, utilizar técnicas de investigación
documentales e informáticas y elaborar líneas de tiempo. Eso es lo que ustedes necesitan saber para poder realizar esta actividad integradora. ¿Qué van a entregar? Un documento en procesador de textos. Recalco, repito, en procesador de textos, no en PDF, no en PowerPoint, en procesador de textos. Bien importante que sigan las instrucciones para que no se preste a que no cumplen con los requerimientos tecnológicos que se les solicitan. ¿Cómo lo van a realizar? Van a descargar el documento Institucionalización de México y Movimientos Sociales. Completa el documento siguiendo las instrucciones. Guarda el documento nombrándolo de la siguiente manera, es decir, con la nomenclatura que ustedes ya conocen, aunque bueno, siguen habiendo errores en esta situación, pero la nomenclatura ya la mayoría la conocen, salvo uno o dos. Ok, y suben su archivo a la plataforma en formato de Word, es decir, en doc o docs, menor a 20 megabytes. ¿Cómo se evaluará? Se evalúa en base en la rúbrica que incluye los elementos que yo como facilitador voy a considerar. Ok, y bueno, antes de seguir entonces, vamos a ver nuestro documento. Déjenme ver dónde lo tengo. Un segundo, permítanme porque... Bueno, ya lo tenemos aquí. Entonces, institucionalización de México y movimientos sociales. Vamos a ver las instrucciones. Número 1. En un párrafo escribe las principales características económicas y sociales del cardenismo. Para ello ustedes van a buscar información, preferentemente dentro de los recursos de la semana, y ahí van a entonces exponer las principales características de lo que fue el cardenismo, es decir, de la época en que gobernó Lázaro Cárdenas. Número 2 nos dice, en los primeros lustros de la postrevolución se buscó la institucionalización del país. A continuación, completa la tabla de las instituciones y políticas más importantes que se fundaron. La Secretaría de Educación Pública. ¿Cuál es el propósito? Bueno, uno de los principales es impartir la educación pública en el país. ¿Cuándo se crea? En 1900 tantos. ¿Quién estaba en turno como presidente? Ok, luego
Banco de México. ¿Cuál es el propósito del Banco de México? ¿En qué fecha fue creado? ¿Y qué presidente estaba en turno cuando se creó? Banobras, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Igual, propósito, fecha y presidente en turno. Pemex, Petróleos Mexicanos, ¿se crea cuándo? ¿Con qué propósito? Y el nombre del mandatario. El Partido Nacional Revolucionario, que es el antecedente del PRI. ¿Cuál fue su propósito? Y es bien importante, ustedes van a ver el fin con el que se creó este partido. Y entonces recogía todas las causas por las que se había luchado en la revolución y se quedaban ahí insertas en la conformación de un movimiento, de un partido. ¿En qué fecha se crea y quién era el presidente en turno? La Confederación de Trabajadores de México, mismos datos, el Plan Sexenal y el Código Agrario de 1942. Bueno, pues aquí ya nos dan dos fechas a saber, ¿no? La fecha que fue en 1942 y el presidente que estaba en 1942. Pero ¿cuál es el propósito del Código Agrario? ¿Sale? Completa la tabla con las ideologías de los movimientos sociales surgidos en México en el siglo XX y las similitudes que sostienen con algunas demandas actuales. Si consideras que algún rubro quedó vacío, debes justificar tu respuesta. Si consideras que algún rubro debe quedar vacío, debes justificar tu respuesta. ¿Ok? Entonces, y vamos aquí, movimiento estudiantil de 1968. ¿Qué pedían los estudiantes del 68? ¿Había demandas políticas? Sí. ¿Había demandas económicas? Por supuesto. ¿Había demandas sociales? Sí. Similitudes con demandas actuales. Entonces, van a poner qué tipo de demandas políticas, qué tipo de situaciones económicas podían, sociales, y qué similitudes hay con demandas que ustedes saben o se han percatado que actualmente se siguen solicitando. Participación de la sociedad civil como reacción al terremoto de 1985. Un gran sismo impacta principalmente a lo que es la Ciudad de México ahora. Y se derrumban muchos edificios, hay miles de desaparecidos, hay miles de muertos, y entonces la sociedad civil, como un solo hombre, se une y salen a las calles al rescate. Lo que el gobierno no puede en su momento organizar, los propios ciudadanos lo hacen en ese momento, ante el cataclismo, ante la crisis, ante el terremoto, sale la gente a las calles a auxiliar principalmente a sus semejantes. Y entonces, ¿qué tipo de demandas hubo a partir de esto con la participación de la sociedad civil? ¿Ok? Políticas económicas, sociales, y qué similitudes hay con la actualidad. 1988 se forma un gran frente opositor que va a pelearle al gobierno de partido único
la titularidad del Ejecutivo. Compiten en una elección la cual hay muchos visos e inconformidades por la forma de su realización, por la forma en que se llevó a cabo, y manifiestan que hay fraude, pero además este frente opositor deriva en la creación de nuevos partidos políticos, pero sobre todo en el desmoronamiento de la hegemonía de un solo partido. Entonces, al ser en una oposición electoral, pues vamos a encontrar demandas en los tres rubros y similitudes, por supuesto, con la actualidad. Levantamiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. 1994 se levanta el ejército, 31 de diciembre. Ok, entonces, ¿qué se demandaba en política, en economía, en lo social, y qué similitudes hay entre estas demandas? Busquen sus fuentes y no olviden referenciarlas correctamente. Entonces, eso es cuanto lo que respecta a la actividad integradora. Número 5. Y vamos con la 6. Perdón, ok. El propósito, explicar las estrategias de política exterior mexicana frente a la globalización, la firma de tratados y sus repercusiones en la soberanía nacional. Para esto, ustedes requieren saber, reconocer las características de la política exterior mexicana. O sea, ok. Explicar el fenómeno de la globalización y sus repercusiones en el país. Identificar el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional. Deben saber elaborar comentarios, buscar información fidedigna y utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas. Van a entregar un documento en procesador de textos donde realicen los comentarios sobre la globalización y los tratados comerciales de México. ¿Cómo la van a realizar? Bueno, van a buscar información sobre el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional y nos sugieren este documento. Revisar, y aquí está la liga, y ese documento es dice: el Tratado de Libre Comercio, Endeudamiento y Costos Soberanos en México.
Lo escribe Margarita Camarena Lurs. Es parte de una revista de análisis. Y nos pone un resumen para que ustedes vayan viendo. Y dice: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha producido una serie de limitaciones al desarrollo de México, en particular por el efecto producido por el endeudamiento, que ha ampliado los costos para el gobierno y con ello debilitando al máximo la soberanía nacional, pero sobre todo las posibilidades de la democracia en un sentido más integral. La crisis mundial, hoy en curso, incrementa la debilidad económica de México, al tiempo que su soberanía y democracia. Ok, entonces este es el documento, espero que lo estén visualizando, y es el que les sugieren que estudien para que puedan dar respuesta a la pregunta que se les está planteando. Ok, bueno, ya estamos aquí. Entonces van a responder en una cuartilla: ¿cuál es el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional? Una cuartilla es básicamente una página por un lado, entonces no es mucho, en realidad es poco, pero sí es importante que analicen, reflexionen, entiendan, comprendan cuál es el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional. Para ello deben de buscar información sobre la globalización en México y te sugieren que sean artículos periodísticos. Si pueden, visiten un par de páginas. Aquí se las pongo. Y de cualquier modo se las dejo en la descripción del video y en el primer comentario para que ustedes puedan acceder a ellas como una ayuda, un recurso adicional al que le están ofreciendo. Ok. Explica en una cuartilla con base en indagatoria cómo se desarrolla la política exterior mexicana en relación a la globalización. Perdón. 5. Elige una problemática contemporánea en México relacionada con tu búsqueda de información para los puntos anteriores y explica en media cuartilla una posible solución. Te puedes apoyar en la opinión de especialistas difundida en medios confiables. Coloca las fuentes que hayas utilizado. Guarda tu documento nombrándolo con la nomenclatura que se te recomienda. Y sube su archivo en formato de archivo de procesador de textos, doc o docs, menor a 20 megabytes. Se evalúa con base en la rúbrica. Entonces, retomando, son 2 cuartillas y media. En una cuartilla responde: ¿cuál es el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional? Esa es una. Luego 3, busca más información sobre la globalización. Ok.
Luego, en una cuartilla, cómo se desarrolla la política exterior mexicana en relación con la globalización. 5. Eligen una problemática contemporánea en México que se relacione con la búsqueda de información que obtuvieron. Y en media cuartilla van a dar una posible solución. 2 cuartillas y media para su actividad. ¿Cómo van a obtener información confiable? Seguimos viendo muchas de sus actividades de las 2 semanas anteriores que contienen información de sitios como monografía.com o Wikipedia o SlideShare. Entonces, bueno, no es confiable porque no sabemos de dónde obtienen la información, quién la difunde. Entonces, chéquense estos recursos en internet para poder obtener y para poder buscar información confiable. También se los dejo en la caja de descripción y en los comentarios. No está por demás recomendarles evitar el plagio, es decir, no solamente copien y peguen tal cual. Mejor entiendan lo que están averiguando, la información que están obteniendo, y descríbanlo con sus propias palabras. Y sigan las reglas de comunicación virtual. Ok. Se las dejo un segundito para que le den una leidita. Ok, entonces vamos a ver la rúbrica. Vamos a ver la actividad 5. Perdón. ¿Qué es lo que nos dice la rúbrica a evaluar en la, como ejemplo de qué es lo que evaluamos? Criterios, ya saben, son 4: cognitivo, actitudinal, comunicativo y pensamiento crítico. Y la ponderación es experto, capacitado, aceptable, aprendiz, requiere apoyo o no evaluable. ¿Cuándo un documento no es evaluable? Cuando el estudiante no entrega su actividad, se detecta plagio o no cumple con los criterios mínimos para poder ser evaluado. Entonces, el experto, para que obtengan este nivel, descargan su documento, institucionalización de medios y movimientos sociales, y dice, escriben un párrafo describiendo las principales características económicas y sociales del cardenismo, con información fidedigna. Luego, completa claramente la tabla que se presenta con la información respecto a las instituciones y políticas más importantes que se fundaron. Luego la tabla de movimientos sociales del siglo XX y las similitudes que contienen con algunas demandas. Ustedes llenan sus tablas con información, eso ya les da un nivel de experto.
actitudinal. Emplean la tecnología, es decir, saben utilizar la tecnología, saben hacer una actividad en documentos de texto, en Word, cuando así se les solicita, ¿verdad? Y cuando se les pide en PDF, lo hacen en PDF. Y cuando se les pide una presentación en PowerPoint, pues la tendrán que hacer en PowerPoint. Entonces, van a emplear la tecnología para hacer un documento en procesador de textos. Con toda la información solicitada. Atiende en la totalidad las instrucciones para la elaboración del producto. Utiliza el espacio para el envío. Bueno, de otra forma no lo podríamos calificar, ¿verdad? Dentro de los tiempos estipulados. Dentro de los tiempos estipulados, con la nomenclatura solicitada, es decir, que lo nombren correctamente, y con su referencia a los documentos consultados. Esto es en el ámbito actitudinal. Comunicativo. Organiza la información de manera coherente y precisa. Atiende las normas de comunicación de entornos virtuales. De aprendizaje. No contiene errores en la gramática, sintaxis y ortografía. Y presenta las ideas en forma lógica y congruente. Pensamiento crítico. Recupera y analiza la información de los temas que revisó y de fuentes que consultó. Identifica claramente las características del cardenismo y su importancia para el desarrollo de nuestro país. Comprende la importancia de la existencia de instituciones y las políticas que se fundaron en los primeros lustros de la posrevolución para el México de nuestros tiempos. Comprende claramente las ideologías de los movimientos sociales surgidos en México del siglo XX y su relación con algunas demandas actuales. Entonces vamos a darle una repasadita para que les quede más claro a lo que es nuestra actividad integradora. Número 6. Para ir despejando dudas, toda vez de que no tenemos a nadie en línea, para que pudiéramos estar llevando a cabo nuestra sesión de preguntas y respuestas. Entonces vamos revisando, o vamos más bien dándole una repasadita a lo que es nuestra actividad integradora número
6. Ok, entonces ok, yo creo que ya nos vemos. Bueno, entonces, si no tienen por el momento alguna duda, vamos viendo. Entonces, nuestra actividad integradora número 6, de nuevo, porque la presentación no me quedó muy bien como lo que yo quería explicarles. Actividad integradora 6, política exterior mexicana. El propósito ya lo leímos, ya lo tenemos, que es explicar las estrategias de la política exterior mexicana frente a la globalización, la firma de tratados y sus repercusiones en la soberanía nacional. Lo que ustedes necesitan saber y qué van a entregar. Un documento, un procesador de textos, donde van a realizar comentarios sobre la globalización y los tratados internacionales en México. Número 1. Ahí entonces vamos a revisar el documento que ya vimos y que se los vuelvo a dejar aquí en la caja de comentarios para que puedan acceder a él. Número 2. Van a responder en una cuartilla. ¿Cuál es el impacto de los tratados comerciales en la soberanía? ¿Cuál es el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional? Luego van a buscar información sobre la globalización en México, información sobre la globalización en México. Luego, punto número 4, en una cuartilla van a explicar cómo se desarrolla la política exterior mexicana con la globalización. Cómo se desarrolla la política exterior mexicana en relación con la globalización. Esto es una cuartilla. Llevamos entonces una cuartilla, 2 cuartillas. Van a elegir entonces una problemática, pero además contemporánea, pero además de México.
relacionada con la búsqueda de información para los dos puntos anteriores y explicar en media cuartilla van a dar una posible solución. Media cuartilla van a dar una posible solución ¿a qué? A los problemas anteriores, cómo se desarrolla la política exterior mexicana en relación con la globalización y cuál es el impacto de los tratados comerciales con la soberanía nacional, la problemática que se presenta y una posible solución. Van a colocar las fuentes de donde se hayan informado. Y la valoración se hace en relación con la rúbrica. ¿Ok? Entonces revisamos nuevamente. Y bueno, como no hay nadie viendo el video, pues ya pasamos a lo que es la parte final. Bueno, así llegamos al final de esta sesión en vivo correspondiente a la tercera semana de este módulo 9. Espero haber podido ayudarles para la mejor realización de sus actividades. Cualquier duda, no duden en comunicarse vía correo electrónico o a través de la mensajería de la plataforma, donde con gusto les voy a atender. Mi nombre es Alfredo Carmona. Que pasen una linda tarde y nos vemos en la siguiente emisión la próxima semana. Adiós.